Buenos días, presidente. Nos hizo tarde, pero ánimo. Es que se trataron muchos temas en la reunión de seguridad. Como saben, de 6 a 7 tratamos varios asuntos, sobre todo de seguridad. Y hoy estuvo muy amplia la agenda. Aprovecho para informarles que voy a presentar al Senado a quien va a desempeñarse como director de aduanas. Va a ser el licenciado Horacio Duarte, que sustituye a Ricardo Agüet, senador de la República, una persona buena, íntegra, pero él va a estar de nuevo en el Senado. Y Horacio Duarte, que es también un hombre íntegro, honesto, de toda nuestra confianza, se va a hacer cargo de las aduanas, porque ahí necesitamos enfrentar la corrupción, que es el principal problema. Entonces vamos a apoyar a Horacio Duarte, todo el gobierno, para limpiar las aduanas. Y me canso de que lo vamos a lograr. Muy bien, hoy es martes, informamos sobre la salud, iniciamos con el doctor Alcocer. Él nos ayuda a coordinar a todo el equipo, a todo el grupo. Estamos trabajando también en esto que es fundamental de manera coordinada. Es un equipo. Hemos sumado voluntades, esfuerzos, recursos y por eso considero que hay buenos resultados. Estamos trabajando de manera profesional, con perseverancia, todos juntos y bajo la asesoría, aplicando los consejos de los técnicos, de los especialistas, de los científicos, que son los que nos van guiando y tomando decisiones para ir, como lo he expresado, tomando la pandemia, que no haya muchos afectados, que se siga informando a la población y reconociendo lo que la población está haciendo, que es lo más importante, el que la gente de manera voluntaria se está aislando, se está cuidando, está guardando sana distancia. Ahí está la clave. En eso estriba lo que hemos logrado, de que no haya un desbordamiento de la pandemia, que tengamos menos casos y, lo más importante de todo, que no haya pérdidas de vidas humanas. En eso estamos. Lo dijimos desde el principio, lo más importante es la actitud, la participación de la gente. Y el pueblo de México está dando un ejemplo al mundo de ser un pueblo responsable, que se autolimita y que se gobierna a sí mismo. No hace falta estar insistiendo mucho en que se tienen que cumplir las medidas, mucho menos el autoritarismo, toque se queda y prohibiciones. Por eso puse ayer en mi Face, democracia sí, autoritarismo no, porque es mucho pueblo el mexicano para poder enfrentar esta pandemia y todas las calamidades. Vamos a salir adelante por la fortaleza de nuestras culturas, por la grandeza de México. Entonces vamos a que el doctor Alcocer nos informe y conduzca y que todos den a conocer lo que se está llevando a cabo. Son varias acciones, pero no aisladas. Todo está eslabonado, es una sola cadena con varias acciones. El propósito es seguir avanzando con buenos resultados. Y ya falta poco y ánimo. A ver, doctor. Su permiso, señor presidente, muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes, pero más aún estar siendo escuchado por la población mexicana. Como médico, pues les informo, temprano como deben ser los informes médicos, que el paciente, México, está en buenas condiciones. Su pulso, el pulso de la salud que van a escuchar hoy, nos muestra que no está ni para arriba ni por abajo de su pulso. Está muy bien, no hay arritmias y desde luego esto está sustentado en un camino que llevamos 3 meses o más en ello. Estamos desde luego, ustedes lo saben, en la fase 3 de esta lucha contra el SARS-CoV-2 y a una semana de esta fase de haberse declarado, hoy les informamos, tenemos que señalarles como dijera el señor presidente, nuestro guía en todo esto, pues todos los elementos son 4 que les vamos a desglosar por los actores principales de cada uno de estos campos, pero todos están integrados y tienen una finalidad, precisamente, como también ya señaló el presidente, hacer el manejo de esta epidemia, de este virus, conocerlo, porque tenemos todavía muchas incógnitas en muchos aspectos, pero de todas las situaciones críticas que pasa el ser humano siempre debe estar fortalecido y nosotros estamos sin poner confianza en lo que estamos haciendo, puesto que todavía faltan días, semanas críticas, estamos seguros de que vamos por buen camino. Para hoy iniciamos con alguien que es muy similar ya en su efecto a lo que hace el virus. El virus en nuestro sistema, una pieza clave que tendré en algún momento o tiempo para explicarles es crear memoria. Como nuestras actividades crean memoria histórica, el sistema inmune está creando memoria. Y ustedes están creando memoria hacia Hugo López-Gatell. Su informe técnico de capacidad de epidemiólogo de ser humano, pues nos lleva a esperarlo y ya decir, pues hay memoria, pues ¿qué falta? Va a estar difícil que lo olvidemos después de esta epidemia. Él nos va a precisar, tanto a nivel técnico, tanto a nivel mundial como en México, de cuál es el devenir de este virus, cuáles son sus elementos hoy, y desde luego nos va a agregar un extra muy actualizado, muy importante en esta fase 3, que es el censo de camas y de unidades de terapia intensivas, o sea, camas que tienen como centro importante el contar con equipos de ventilación, los ventiladores, y esto desde luego es muy importante. A continuación también con otro de los elementos que se requiere tener a punto, y lo tenemos a punto, es el de los insumos en general de protección para la población, pero en particular para aquellos héroes, estas heroínas que trabajan día a día manteniéndonos a raya al virus. Esto lo va a señalar, como ustedes saben, el doctor Calderón Alipi, y a continuación otra de las áreas que tiene su historia de haber sido relegada, que es la formación de recursos, y vamos a ver cómo está la capacitación de aquellos especialistas que han mostrado yo le llamo
polivalencia. De médicos generales han estado capacitados para lograr el nivel de especialización que se requiere, sumado a los especialistas que tienen formación ya de muchos años. Y esto en una pirámide de 25 por 1, realmente están siendo también parte de la historia de esta acción sanitaria. Para ello, Alejandro Esbarch les actualizará. Y asimismo, también tenemos la información de cómo va, a través del maestro Zoé Robledo, cómo va la relación con los hospitales privados y su inicio en las actividades también a unos cuantos días de esta acción. Entonces, bajo esta dinámica, le pido a Hugo López-Gatell que nos informe, por favor. Señor presidente, señor secretario, muchas gracias por sus palabras, secretario, canciller. Compañeros y compañeras, queridos periodistas y audiencia en general, vamos a presentar, para dar contexto, el informe técnico que presentamos ayer y voy a comentar algunos detalles específicos. Este es el corte de ayer por la tarde. Tenemos en el panorama internacional, lo que ha venido ocurriendo es que la región de América progresivamente tiene la mayor proporción de casos acumulados comparado con Europa, que ya empieza a tener una reducción de la carga diaria de enfermedad. Tenemos prácticamente 3 millones de personas que han tenido enfermedad por COVID, 2.878.000, y la letalidad se ha mantenido relativamente estable en las últimas 3 días con 6.9%, pero además tenemos que la proporción de personas que tienen enfermedad en los últimos 14 días se ha reducido también importantemente. Y recordarles que esto es importante porque la carga de enfermedad, el motor de la epidemia son los casos de los últimos 14 días, son las personas que son contagiantes. Desde luego se han descrito personas que permanecen por más tiempo contagiantes, pero son las menos, la gran mayoría son en los 14 días. En cambio, la carga histórica o acumulada de personas que han tenido enfermedad, la suma de casos, se vuelve una buena noticia si partimos del supuesto de que se está desarrollando inmunidad. Y también hemos dejado en claro que estamos al tanto de la evidencia científica nacional y mundial, en el sentido de que no existe todavía una demostración directa de que este virus cause inmunidad, pero por analogía con lo que ocurre con otros coronavirus y otros virus respiratorios, asumimos que va a crear inmunidad. Y es todavía un motivo de investigación científica el conocer el momento después de la infección en que empiezan a aumentar las concentraciones de anticuerpos contra el coronavirus en la sangre de las personas que se infectan y enferman, y también si estos anticuerpos son de carácter neutralizante. Esto lo que quiere decir es que los anticuerpos puedan inhibir, detener la replicación del virus, o simplemente es una reacción más genérica. La siguiente. En el panorama nacional tenemos en forma acumulativa 15.529 personas que desde el 28 de febrero, fecha del primer caso detectado en México, han tenido enfermedad por coronavirus, ya han sido confirmadas, pero en los últimos 14 días 5.009 personas han presentado nuevas enfermedad. Entonces, estos 5.009 son los que son de interés particular porque es la epidemia activa. Desafortunadamente, 1.434 personas han perdido la vida por haber padecido la forma grave de COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, y más de 70.000 personas han sido detectadas en su momento como casos sospechosos, estudiadas con las pruebas de laboratorio, y se ha verificado que de esas 71.000 o más de 71.000 son las 15.000 las que han tenido la enfermedad. La siguiente. En estos dos primeros mapa y gráfica es la carga acumulada. Es de interés porque relata la historia de cómo va ocurriendo la epidemia en México, pero insisto, contar los casos acumulados tiene poco sentido de información en términos de lo que está ocurriendo respecto al riesgo que tenemos de tener la enfermedad, porque la gran mayoría son personas que ya se recuperaron y algunas pocas desafortunadamente que perdieron la vida. La siguiente se ve la misma información que en el mapa, y es cómo se ha ido presentando en forma acumulativa la enfermedad por entidad federativa, con la Ciudad de México la que ha tenido la mayor cantidad de casos. Por razones obvias es la zona más poblada, pero también al ser la zona más poblada es la que tiene la mayor eficiencia de transmisión y de contagio. La siguiente muestra en cambio los 5.009 personas que en los últimos 14 días han tenido la enfermedad, y esto permite distinguir con mayor claridad cuál es la dinámica de transmisión que existe en las distintas entidades federativas. Vemos que hay 5 zonas del país que son de mayor interés respecto a la intensidad de transmisión: la zona metropolitana del Valle de México, que es la Ciudad de México y los municipios conurbados en el Estado de México; la zona de Baja California, particularmente las 2 ciudades principales del norte, Mexicali y Tijuana; también en la zona de Cancún, el municipio de Benito Juárez, aunque ahí aparece pintado de amarillo todo Quintana Roo, en realidad la transmisión es en este municipio de Benito Juárez. En el caso de Tabasco tenemos varios municipios de distinto tamaño que tienen también propagación dispersa. La siguiente se muestra en forma gráfica: Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Sinaloa, los estados que tienen mayor transmisión. En el caso de Sinaloa es particularmente Culiacán. La siguiente se ve cuando queremos comparar entre poblaciones de distinto tamaño, que es la forma más adecuada de hacerlo, para considerar que no se pueden comparar poblaciones grandes con poblaciones pequeñas en el número de casos, porque obviamente va a haber más casos, más personas enfermas donde hay mayor población. Se usa la tasa de incidencia. Esta es una medida de uso muy común en epidemiología que permite comparar a poblaciones de distinto tamaño respecto a la intensidad de un fenómeno nuevo, en este caso las personas que tienen COVID. Y vemos que a nivel general en el país tenemos 3.9 por 100.000 habitantes, 3.9, casi 4 personas por cada 100.000 en México en promedio tienen COVID.
en los últimos 14 días y se ven también de manera más clara cuáles son estas 5 zonas que he mencionado. La siguiente. En forma de gráfica, vean ustedes cómo cambia el orden precisamente cuando se hace una comparación apropiada y se toma en cuenta el tamaño poblacional. Y ahí tenemos Ciudad de México y enseguida Tabasco y Quintana Roo, después Sinaloa, como los estados con la mayor frecuencia de casos nuevos. La siguiente. Cuando vemos las defunciones, las personas que lamentablemente han perdido la vida, que son estas 1.434, vemos que se presentan en la misma frecuencia o la misma velocidad respecto al tiempo con los casos. Obviamente hay un desfase, el tiempo promedio entre el inicio de los síntomas y la muerte en las personas que tienen enfermedad grave es de 9 a 10 días. La siguiente. Ciudad de México, Baja California, Estado de México y Sinaloa, seguidos de Tabasco, las zonas donde ha existido la mayor cantidad de defunciones. La siguiente. De forma acumulada, los casos acumulados, tanto sospechosos como confirmados, se ven en la curva anaranjada. Y aquí quisiera recordarles que para fines de vigilancia epidemiológica no se reducen las cosas solamente a los casos confirmados. Nosotros consideramos a los casos sospechosos, es decir, personas que tienen la enfermedad detectada por sus síntomas, como una señal muy importante para establecer las acciones de salud pública, tanto de monitoreo como en su momento de detección y contención. Entonces, los casos confirmados son un indicador, pero existen muchos otros indicadores. La siguiente. Cuando vemos los casos sospechosos y confirmados, los que han sido acumulados, también vemos ese patrón de ocurrencia diaria que va aumentando, lo cual se muestra muy claramente en la siguiente diapositiva, cuando vemos la curva de casos confirmados, cómo ha ido aumentando progresivamente. En esta fase exponencial que hemos dicho, no tendría por qué ser diferente en México de lo que ha ocurrido en otros países. Lo que sí ha sido diferente en México, y es logro de todas y todos ustedes, la población del país, es el hecho de que se hizo mucho más lenta la transmisión de lo que hubiera sido sin las intervenciones. Básicamente, la intervención la hacen todas y todos ustedes. Al quedarse en casa están contribuyendo cada una de ustedes a reducir la transmisión. Cada quien en casa no se da cuenta porque su contribución es una millonésima parte de lo que ocurre, pero la suma de todas y todos está haciendo que tengamos una transmisión más lenta, que tengamos menos contagios, menos casos, por lo tanto menos personas que necesitan ser hospitalizadas y ser atendidas, lo cual es muy muy importante en la fase 3 porque es donde existe el riesgo de que se saturen los hospitales. Podemos ver, a propósito de saturación de hospitales o no saturación de hospitales, en este mapa es donde se representan, cada punto es una unidad hospitalaria de las que han sido designadas como hospitales COVID y atienden a la mayor cantidad de personas con enfermedad respiratoria aguda. Son 618 hasta el momento las que están ya operando en este sistema de información y podrían ir cambiando de acuerdo a cómo se habiliten nuevas unidades según la necesidad. La siguiente. Y vemos en este informe gráfico, cada una de las barras representa una entidad federativa. La última es la nacional, donde se ve el resumen, esa que dice NAC, la última barra en el lado derecho, según ustedes la pueden ver, y 23% de las camas hospitalarias están ocupadas por personas con enfermedad respiratoria aguda y el restante no está todavía ocupado. Es la reserva que todavía existe en el país. No me detengo en ningún estado en particular. La primera barra es la de la Ciudad de México, donde 50% de la ocupación hospitalaria está en este momento siendo utilizada para atender a personas con enfermedad respiratoria aguda, pero el resto sigue todavía disponible. La siguiente lo que muestra es la misma perspectiva, pero para las camas de terapia intensiva, es decir, personas que necesitan ventilación mecánica y otros elementos de la atención crítica, y vemos también que tenemos todavía una reserva suficiente para el manejo de esta enfermedad en todas las entidades del país y, por supuesto, a nivel nacional. La siguiente. Estos son otros datos informativos, ya los pasamos a cada semana porque cambian muy poco, es la distribución de edades y géneros en las personas que han presentado enfermedad COVID. Y ven ustedes cómo abarcan todo el espectro de edades, se ve ahí por categorías de cada 5 años, desde menores de 1 año hasta mayores de 95, y más o menos es la distribución semejante de la distribución de la población mexicana. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe por edad un riesgo particular de presentar la enfermedad COVID o la infección por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID. En cambio, cuando vemos en la siguiente diapositiva la mortalidad o la letalidad, la ocurrencia de casos fatales, aquí sí hay una diferencia donde predomina, por un lado, personas adultas mayores, pero por otro, y a diferencia de otros países, en particular Europa Occidental, vemos adultos jóvenes, personas adultas jóvenes que presentan enfermedad grave con muertes. Y esto lo hemos dicho y hay que tenerlo presente, es la consecuencia de otras epidemias de enfermedades crónicas, la epidemia de diabetes, de obesidad, de sobrepeso, de hipertensión, donde México a lo largo de los últimos 40 años ha sido de los países con la mayor carga de estas enfermedades. Esto la ciencia de la salud pública lo ha documentado extensamente y ha identificado su relación directa con la mala alimentación, y la mala alimentación es un problema de salud pública que también es parte de lo que nos falta en el país por atender desde hace 40 años. Y por eso es parte de nuestra agenda de trabajo mejorar las condiciones alimentarias, que en este caso ya no son por desnutrición, aunque existe todavía la desnutrición en México, pero son por exceso, y particularmente exceso de productos de baja calidad, generalmente de muy poco valor nutricional y extremadas cantidades de azúcares, grasas, sal y desde luego calorías totales, particularmente en los productos industrializados. La siguiente muestra un elemento que puede causar y debería posiblemente causar optimismo, y es conforme las personas tienen COVID y 80% de ellas tienen COVID leve, se recuperan, y las personas recuperadas, si asumimos que este virus va a causar inmunidad, al final nos van a ayudar a construir lo que se llama técnicamente inmunidad de rebaño, es decir, la posibilidad de que haya una proporción muy grande de personas que ya no se pueden infectar porque tienen inmunidad, y entonces eso es el freno de la epidemia. Esta epidemia, recordémoslo, para esta enfermedad no existe un tratamiento específico contra el virus y tampoco existe una vacuna todavía, y posiblemente no va a existir una vacuna en los próximos 2 a 3 años en el mejor de los casos, pero si se
desarrolle inmunidad, esto va a hacer que la epidemia se detenga no solo en México, sino en el mundo. La última diapositiva lo que muestra es este índice del porcentaje de positividad, es decir, cuántas personas que tienen COVID, que es la enfermedad causada por el virus, y que sus síntomas principales son fiebre, dolor de garganta, tos, más dolor de cabeza, escurrimiento de la nariz, dolor de cuerpo, etcétera. ¿Cuántas de las personas que tienen esas características, ese síndrome clínico, resultan positivas al virus cuando se hace la prueba de laboratorio? En este momento tenemos en promedio 50%, casi 48% de las personas que tienen este virus, y esto, como suele ocurrir en las epidemias, va a ir aumentando progresivamente, quizá llegue como a un 60-65% en el momento de mayor transmisión en mayo. La siguiente, me parece que esta fue la última. Gracias. Con su permiso, presidente. Bueno, buenos días a todos, comentarles que el Instituto de Salud para el Bienestar ha llevado a cabo las acciones para atender la demanda de medicamentos, la que sigue, por favor, de medicamentos, equipo de diagnóstico y laboratorio, el equipo de protección para el personal, insumos para higiene de manos y desinfección, y así también como de medicamentos. Todo esto de manera sectorial. Se ha usado el catálogo que ha definido el subcomité de enfermedades emergentes que se ha congregado justo para esta pandemia de COVID-19, y de ese catálogo nosotros en el INSABI hemos iniciado las tareas para la adquisición de estos bienes. A la fecha se han distribuido más de 13 millones de piezas. En total se han adquirido más de 58 millones, y se espera que estos, dependiendo de cómo se vaya comportando la pandemia o la enfermedad, vayamos adquiriendo más insumos. En estos cuadros les muestro cómo se ha ido entregando, cómo se ha distribuido por grupos, ya sea equipo de diagnóstico, equipo de protección, insumos y medicamentos, las fechas en las que se han distribuido, y estas distribuciones van a los institutos, ya sea ISSSTE, IMSS, SEDENA, CEMAR, y a las 32 entidades federativas. En el cuadro abajo es el puente aéreo México-China, donde hemos adquirido equipo de protección y pruebas diagnósticas. Tenemos hasta el día de hoy 5 aviones que han llegado con equipo de protección para el personal. Hoy en la noche llega el 6º vuelo con mascarillas y gogles, y todos esos bienes se dispersan a todo el país con la ayuda de la Marina y la SEDENA. Esto representa el 59%, lo que se ha comprado en China el día de hoy es el 59% del 100% de las adquisiciones. En esta diapositiva es cómo se ha dispersado todo lo adquirido a las entidades federativas, y muy importante reconocer el trabajo de la SEDENA, de la CEMAR y de la Guardia Nacional. Ellos son los que nos están ayudando a la dispersión, ya sea en los almacenes y con el transporte, para poder llegar lo más rápido posible a todas las entidades federativas. Aprovecho el espacio para agradecer a todo el equipo que está conmigo al momento de la adquisición y la distribución, porque han tenido que redoblar esfuerzos. Normalmente son los primeros en llegar y los últimos en irse, y se agradece todo ese esfuerzo para poder llevar a cabo estas tareas. Entonces, ¿es cuánto, señor presidente? Con su permiso, señor presidente, señor secretario. Como ustedes saben, nuestro país se ha planteado como meta garantizar que todo paciente que tenga COVID-19 sea atendido por un equipo profesional y multidisciplinario, compuesto por médicos especialistas, médicos generales, enfermeras especialistas, enfermeras generales y personal de inhaloterapia. Para ello hemos hecho una importante convocatoria conocida por ustedes, y estamos avanzando en la conformación de los equipos de atención en el modelo que creó la Secretaría de Salud Federal. El día de ayer tuvimos una importante reunión con los 222 directores de la Secretaría de Salud. En total, las 4.983 camas de la Secretaría de Salud están en estos 222 hospitales, y avanzamos en la conformación de los equipos de atención para COVID. Agradecemos profundamente a todos nuestros directores, médicos, directores de enseñanza de todos nuestros hospitales. Es inspirador ver el compromiso y la dedicación total al ser humano enfermo en estos momentos. Siguiente, por favor. El día de hoy vamos a emitir una convocatoria dirigido a 337 médicos especialistas que tenemos en nuestro país. Estos médicos especialistas son médicos que están haciendo un estudio de alta especialidad o subespecialidad. Son profesionales de la salud con un muy alto valor de profesional académico. Vamos a convocarlos a que se integren a los equipos sanitarios de atención de pacientes COVID. Siguiente, por favor. Esta sería la convocatoria. El señor secretario les va a enviar una carta personal a cada uno de esos 337 para invitarlos a que se incorporen a la atención de nuestros pacientes COVID. Si continuamos con la capacitación, el señor presidente nos ha indicado que es muy importante la capacitación, también para avanzar en el déficit estructural de capacitación que tenía nuestro país en materia de recursos humanos. Hemos avanzado con un número importante. Al día de hoy tenemos más de 32.000 recursos humanos para la salud capacitados para la atención de COVID. Es un modelo de capacitación que ya habíamos presentado con ustedes, compuesto por la Escuela Canadiense de Terapia Intensiva y el respaldo de la terapia intensiva del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Siguiente, por favor. Estos son, creemos que es la mejor manera de continuar llamando a nuestros profesionales de la salud. Son nuestros héroes, son nuestros médicos y médicas del bienestar, nuestras enfermeras y enfermeros, nuestros inhaloterapeutas que ya están trabajando. Todos ellos son médicos que se inscribieron en nuestra convocatoria y que de forma voluntaria dedican un esfuerzo muy importante todos los días para atender a nuestros pacientes COVID. Para todos ellos, nuestro querido agradecimiento, nuestro respeto, nuestro amor, y invitar a todos los profesionales de la salud a que se sigan incorporando a este llamado que nos hace la patria para garantizar que todos los pacientes que existan en nuestro país tengan una atención de calidad y efectiva de esta
esta patología. Tenemos un pequeño video que ilustra el proceso de contratación y el avance del mismo. Siguiente. Frente al COVID-19, los profesionales de la salud están llamados a hacer historia. El personal médico y de enfermería ha sido convocado para cuidar la salud pública y, en específico, para estar al frente en la atención de pacientes críticos. La respuesta a Médicos del Bienestar ha sido alentadora. Hasta mediados de abril, el Instituto de Salud para el Bienestar ha enviado para contratación a 8.250 profesionales de la medicina y enfermería. De ese total, 2.694 son médicas y médicos generales, mientras que 488 son médicas y médicos especialistas. Además, 4.789 son enfermeras y enfermeros generales, 239 son enfermeras y enfermeros especialistas. Adicionalmente, 92 son profesionales de inhaloterapia. Todo este personal ha sido destinado para atención en 18 entidades del país: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. También se ha enviado personal al ISSSTE, así como a 7 institutos y hospitales de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Se trata del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Hospital General de México, el Hospital Infantil Federico Gómez, el Hospital General Gea González, el Hospital Juárez y hospitales regionales de alta especialidad de Ixtapaluca, Bajío y Yucatán. Avanzamos, pero aún se requiere del profesionalismo, la vocación de servicio y el humanismo de más profesionales médicos y de enfermería. La convocatoria sigue abierta para médicas y médicos especialistas en terapia intensiva, urgencias, medicina interna, neumología, infectología y anestesiología. También para enfermeras o enfermeros especialistas en terapia intensiva e inhaloterapia. Inscríbete en médicosdelbienestar.salud.gov.mx. Estamos contratando. Hoy más que nunca, México te necesita. Esta convocatoria también nos ayudará a saldar la deuda histórica que tenía nuestro país en materia de recursos humanos. Teníamos un déficit estructural de recursos humanos, sobre todo de médicos especialistas y personal de enfermería especialista. Y esta convocatoria pues solicita, hace un llamado muy atento, respetuoso a todos nuestros médicos a que se incorporen a este compromiso por el país. No quisiera dejar el micrófono sin recordar el llamado también a los médicos de entre 60 y 65 años a que se incorporen, tendrán un sobresueldo del 30%. Es importante señalar que estos profesionales los vamos a incorporar a hospitales no COVID y de esta manera también garantizaremos la atención de pacientes que continúan llegando a nuestros hospitales por padecimientos diferentes a este virus. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Pues en estos momentos en donde el Sistema Nacional de Salud Pública y Social tiene el menester trascendental de salvar vidas, pues todos los esfuerzos que se puedan sumar son importantes y son muy valiosos. Como recordarán, en este mismo salón, el 13 de abril, se anunció lo que hoy es ya una realidad, el convenio para la subrogación de algunos servicios, padecimientos, embarazos, partos, cesáreas, con los hospitales privados del país, en particular con la Asociación Nacional de Hospitales Privados, con el Consorcio Mexicano de Hospitales. En esto ha tenido una importante participación, por un lado, desde las instituciones de la Cancillería y también de Funsalud, que aquí está Héctor Valle, que es su presidente, para justamente la parte operativa. 10 días después de ese anuncio, entró en vigor el día 23 de abril, es decir, el pasado jueves, y hoy traemos los primeros resultados. Es el arranque de un programa realmente histórico para los sistemas de salud, es una integración muy importante que está beneficiando y va a beneficiar aún más a derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, de ISFAM, las Fuerzas Armadas, de Pemex y a los beneficiarios del INSABI, para que puedan tener atención médica en hospitales privados para ciertos padecimientos, apéndices, hernias y otros padecimientos que entran por urgencias, y sobre todo los embarazos, las mujeres que tienen un embarazo programado, quienes van a dar a luz durante la epidemia y que van a empezar, ya empezaron a derivarse a estos hospitales. Estos son algunos de los primeros resultados. Tenemos un call center, una central telefónica, es lo que nosotros llamamos la torre de control. Ahí es donde pueden llamar todas las personas, es un número 800-213-2684. Ahí llaman y entonces se derivan a las instituciones. Aquí es importante aclarar, las instituciones en esta torre de control son las que van refiriendo a los pacientes al hospital privado en donde pueden ser atendidos. Si pueden regresar, por favor. Hemos tenido en estos días 72.915 llamadas telefónicas. Esto implica la participación de 189 hospitales privados que ya han aplicado al programa. También hay otros que se van sumando y se tienen que certificar por el Consejo de Salubridad General. En este momento tenemos 139 hospitales privados ya aprobados, ya autorizados, que ya pueden trabajar por
el Consejo de Salubridad General. Esto nos tiene el día de hoy con 2.942 camas totales de estos hospitales adheridos. Vamos a llegar a más de 3.000, que son las potenciales, a 3.175. Y en este momento llevamos 159 pacientes transferidos. Es el arranque y estamos seguros que esto va a tener un crecimiento importante, exponencial. Como lo hemos mencionado, en muchos de estos casos son acciones que se implementan con un gran esfuerzo de todas las instituciones, de los hospitales privados, de Fonsalud, y en cuestión de días ya están dando resultados. En épocas regulares seguramente esto nos hubiera tomado meses, quizá años. Si pueden pasar a la siguiente. Es un poco cómo se han ido distribuyendo entre instituciones. Esta es la primera gráfica de la frecuencia, es las llamadas que hemos tenido. Hemos tenido picos muy grandes en la central telefónica y hasta el día de ayer cerca de 10.000 llamadas en un solo día. Las llamadas por institución están distribuidas de esta manera. De derechohabientes del IMSS ha sido el 82%, lo sigue el ISSSTE con 11%, el INSABI con 4% y el resto de las instituciones, es decir, que tienen derechohabiencia, es decir, Sedena, Semar y Pemex, con un 1% cada uno. Pueden pasar a la siguiente. Estos han sido ya los servicios que han sido atendidos de los 179 que comentábamos, de los 159, perdón. Son 127 partos, embarazos y puerperios, 22 cesáreas, un apéndice, 6 hernias y 3 cirugías endoscópicas urológicas. Este número es el de arranque y seguramente aquí vamos a poder ir viendo la evolución y cómo va creciendo y cómo va funcionando este convenio de colaboración, dando muestra que es posible ponernos de acuerdo cuando hay disposición, cuando hay voluntad y sobre todo algo, cuando no hay una intención de lucro, porque en este caso los hospitales no están cobrando una utilidad ni mucho menos, son los precios que están firmados en un convenio desde el 2017 y que son los precios que tenemos los servicios de salud pública para nuestros intercambios de servicio en tiempos regulares. Entonces, la verdad, estamos muy reconocidos de eso. Eso sería todo. Al final viene nuevamente el número. Hacer una invitación, quienes no forman parte de la asociación o del consorcio, en esta página hospitalesmexico.com pueden ingresar para tener más hospitales que puedan querer participar de esta acción. Serían verificados, certificados por el Consejo de Salubridad General y entonces entrarían en este proceso. Los hospitales que están arriba son los que ya están trabajando en este momento con nosotros. Y finalmente viene, me parece que el número nuevamente es 800-213-2684. Llamen y ahí estamos para servirles. Señor presidente, se me permitiera un comercial. Esto es materia de la vespertina de las 6 de la tarde, pero creo que es importante mencionarlo. A partir de las 7 de la mañana de este día, que abre el sistema de pagos electrónicos interbancarios, el famoso SPEI, las transferencias, ya el primer grupo de empresarios solidarios identificados por el Seguro Social y en coordinación con Economía y con Hacienda ya deben de empezar a recibir sus primeros depósitos de 25,000 pesos. Son los empresarios solidarios que no dieron de baja en enero, febrero y marzo a nadie de su plantilla de personal. Y estos primeros de este día nada más son 21,582. 21,582 empresarios solidarios, son la gran mayoría empresas de 1 a 10 empleados, misceláneas, ferreterías, papelerías, carpinterías, abarrotes. Ese ejercicio solamente del día de hoy, del depósito, la transferencia de 21,582 empresarios solidarios, es por un monto de 539,550 millones de pesos. Eso es lo que hoy se está dispersando a estas 21,000 pequeños y solidarios empresarios. Más de medio millón, bueno, 500,000 para no echarnos bolas. 539,000 millones, perdónenme, voy a repetirlo, señor presidente, para no hacer bolas. 539 millones de pesos. Es muchísimo dinero que va a reactivar economías. Y déjenme decirles un dato que me parece muy esperanzador. Estos 21,000 empresarios solidarios, más en un número aproximado, emplean a 179,000 trabajadores. A ellos son a los que ellos protegieron, a los que apoyaron. Por eso los estamos apoyando ahora a ellos. Son 179,000 trabajadores registrados en el Seguro Social, de quienes dependen 300,000 personas, porque son sus familias, son sus beneficiarios del Seguro Social. Es decir, el empresario, al proteger el empleo, hizo que los empleados protegieran a quienes dependen de ellos, a sus dependientes económicos, a sus beneficiarios. Estas personas siguen teniendo seguridad social y eso es bien importante en estas épocas. Y lo hemos dicho muchas veces y lo hemos escuchado aquí del doctor Alcocer, del doctor López-Gatell. La epidemia en todo el mundo, la pandemia, el coronavirus, se atiende igual. Son los mismos tratamientos, los mismos procedimientos, la misma atención médica, pero los impactos de la economía se atienden diferente. Ahí cada gobierno ve las formas de resolver. Y aquí estamos resolviendo con la palabra de las personas, que es lo único que nos basta para darles este crédito de 25,000 pesos y sobre todo de manera directa a ellos, sin intermediarios. Y eso es lo que está ocurriendo el día de hoy y así estamos informando todos los días a las 6 de la tarde cuántos serán mañana, qué monto. Al día siguiente, así hasta que lleguemos. Y seguirlos invitando a los 645,000 empresarios solidarios a que se acudan a la página del IMSS y hagan su registro y su validación. Sería todo por mi parte, presidente. Gracias. Sí, señor presidente. Buenos días. Bueno, comentarles de la manera más breve que pueda yo lo que han sido las actividades internacionales de esta última semana. En primer lugar, lo que ustedes me habían preguntado la semana pasada, donaciones internacionales, ¿cuáles tenemos? Hemos recibido 7 por conducto de la Cancillería, que son de empresas o asociaciones provenientes de China, Corea del Sur, Dinamarca, los Estados Unidos de América y Suiza. De China, la Fundación Jack Ma y la Fundación Ali Baba fueron los primeros en acercarse a nuestro país a través de los canales diplomáticos y realizaron una donación de 100,000 cubrebocas Tricapa, 50,000 pruebas de detección PCR, así como 5 ventiladores respiratorios que fueron destinados al INSABI. La Asociación de Dong
Dongguan, de amistad con países extranjeros, así como la Asociación de Empresarios Shouhua, ambas de China, donaron 65,000 cubrebocas tricapa a instituciones del sector salud. De Corea, Dasung Co. Limited donó 100 trajes protectores y 10 litros de gel antibacterial, ambos al INSABI. La empresa Lego danesa donó al gobierno de México 8,000 lentes especiales y caretas protectoras para los médicos. Direct Relief, asociación no gubernamental con sede en Estados Unidos, donó 1,000 mascarillas N95. La farmacéutica Novartis donó 3,600 frascos con 100 tabletas de hidroxicloroquina para brindar tratamiento a 20,000 pacientes COVID-19 bajo protocolo clínico. Todas estas donaciones se han entregado a INSABI o a instituciones del sector salud. Compras internacionales, soy breve, tenemos 610 respiradores mecánicos hechos en Suiza que llegan en mayo y 390 que llegan en los primeros días de junio. Esto corresponde al compromiso que hicieron los Estados Unidos con México. El puente aéreo con China, bueno, el día de hoy estaremos cumpliendo el vuelo número 7. Se me ha preguntado por qué el ritmo, por qué no mandamos aviones muy grandes y traemos todo de una vez, porque no son inventarios, se van produciendo. Recordemos que China de hecho tiene todavía una situación también de emergencia por la pandemia, entonces se combinaron estas fechas en función de la capacidad de producción. El día de hoy se reciben más caretas protectoras y goggles para los médicos. Algunas imágenes aquí de las compras internacionales que ustedes ya conocen. Ya se informó de la distribución de los insumos que ha estado a cargo con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, a quienes mucho les agradecemos su crucial, decisiva participación en todas las actividades que hemos emprendido. A continuación paso a informarles de la protección y atención a las mexicanas y mexicanos en el exterior en la pandemia. La primera acción que ustedes también conocen tiene que ver con repatriación de mexicanas y mexicanos en el exterior. Aquí el objetivo ha sido procurar la asistencia consular a los mexicanos afectados en el exterior por la pandemia actual. Se ha tenido una gran colaboración con la Fuerza Aérea Mexicana, a quien también le agradezco muy especialmente su esfuerzo, su participación, su dedicación, al Instituto Nacional de Migración, desde luego a la Secretaría de Salud y a otras dependencias del Gobierno de México y líneas comerciales que nos han ayudado en este esfuerzo de alcance global. Las 80 embajadas han participado, los 67 consulados, para repatriar en total a 10,547 mexicanas y mexicanos en los 5 continentes. Se publicó, como ustedes conocen seguramente ya, la nueva guía de traslado de restos para nuestras representaciones en el exterior, que suelen ser, además de lo doloroso y lamentable de los acontecimientos que estamos viviendo y de quienes se enferman y pierden la vida, el trámite, el procedimiento para tener los restos de sus familiares en México suele ser muy complejo, por eso se elaboró esta guía y se ha trabajado con mucho cuidado. Aquí algunas imágenes de las repatriaciones, estas de Brasil, de Bolivia y Perú, de Turquía vía Canadá, y aquí el cuadro general que nos dice cuántos mexicanas y mexicanos han sido repatriados. 10,547, como les informé a ustedes, el mayor número de América Latina, 5,178, en segundo lugar de Europa, 3,775, y enseguida del continente o región Asia-Pacífico, 734. En lo que hace a la red consular, en particular en los Estados Unidos, que también fue motivo hace 8 días de preguntas de ustedes, ¿qué es lo que se ha trabajado? Hay varias líneas de acción, atención a través de las distintas líneas telefónicas, cada consulado tiene su línea de emergencia, ahí se da servicio todos los días, las redes sociales, el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, CIAM, está especializado en casos de protección. Desde Estados Unidos, aquí aparece el número, es 520-623-7874, y desde México, 001-520-623-7874. Ha habido atención presencial en casos de emergencias, mucha coordinación de los consulados con autoridades y aliados locales que se han movilizado. Aquí tienen ustedes algunas imágenes, estos son Los Ángeles y Oxnard, aquí hay entrega de despensas, material de protección frente al COVID. Tienen ustedes aquí también el consulado de Little Rock o el de San Diego, en estas imágenes, cómo están trabajando vía virtual y movilizándose. El consulado de Houston, el de Tucson, algunos de los más que tienen más trabajo. Chicago, por supuesto, El Paso, hay asistencia laboral por despidos injustificados, que también ha sido otra experiencia muy difícil, la situación laboral. Y atención en casos de emergencia, aquí tienen ustedes una imagen del consulado en San Francisco. La asistencia consular tiene que darse a todos, y muy especialmente a los connacionales que están enfermos y nos piden apoyo, o en aquellos casos donde las familias nos piden respaldo para el traslado de los restos de fallecidos por esta pandemia. El señor presidente nos autorizó un aumento del presupuesto para el apoyo económico para este fin que les acabo de decir, 375 millones de pesos. Estamos en comunicación con las autoridades locales, hemos encontrado mucho apoyo en general en los Estados Unidos por parte de las autoridades locales. Orientación a través de las ventanillas de salud. Estas ventanillas se instrumentaron con la Secretaría de Salud desde el inicio del gobierno. Han sido un instrumento muy valioso ahora. Han atendido a 330,000 personas al día de ayer. Seguimiento puntual de mexicanos que están en detención, muy relevante, porque están en centros de reclusión y nos ha preocupado mucho su situación. También el presidente nos ha pedido que sigamos eso con especial cuidado. Ponerle atención y tratar de coadyuvar a reducir y evitar la violencia doméstica, que sí ha crecido, si lo hemos registrado en nuestros consulados. Condiciones de salud y la guía que ya les referí. Gracias. Ahí tienen ustedes. Enseguida les voy a presentar los números. Aquí, por favor, de una síntesis de lo que han hecho las ventanillas de salud, coordinación aquí con el señor secretario y su equipo. El número de atendidos, 334,221. El número de beneficiarios, quiere decir a quienes hemos podido participar directamente para que tengan atención médica, 133,381 al día de ayer. Salud mental, nos han pedido apoyo 1,526. Y se han realizado 10 talleres y sesiones de atención psicológica. 110 talleres y sesiones de atención psicológica. Algunas imágenes, ahí aparece el consulado en Chicago, el consulado en Houston, y pues yo les agradezco desde aquí a todo el personal de los consulados su dedicación y su trabajo, que la verdad han hecho un trabajo extraordinario. La situación más difícil la hemos vivido en Nueva York. En Nueva York, además de todas las acciones que acabo
acabo de referir, se ha reforzado al consulado para poder dar atención. Y les voy a explicar ahora con los números por qué ha sido más difícil, o el lugar más difícil en la Unión Americana para nuestros connacionales. La gráfica que sigue son contagios. Del lado derecho aparece el total de personas, tanto ciudadanos norteamericanos como de todas las nacionalidades que residen en esos estados, el número total de contagiados, como se ha ido reportando. Y aparece en la otra columna, al lado izquierdo de ustedes, nuestros connacionales que en este momento nos han pedido que directamente participemos o resolvamos su situación de contagio. No quiere decir que son todos los contagiados, quiere decir que son los contagiados que nos han dicho no tengo cómo resolver, cómo tener atención, necesito que el consulado lo haga. Como ustedes pueden ver en esta información, Nueva York tiene 91 de un total de 154, en primerísimo lugar. Las siguientes son fallecimientos en Estados Unidos registrados de mexicanas y mexicanos. Nueva York tiene 448. El total en el estado, según reportan las autoridades norteamericanas, son 24.536, para que tengamos un punto de comparación. En primer lugar, entonces, decía yo Nueva York, por ese número, ahí está muy claro. Segundo lugar, California, muy distante, con 32. Tercer lugar, Illinois, con 26. En total tenemos, al día de ayer, 566 fallecimientos, que mucho lamentamos, en los estados de la Unión Americana que les estoy refiriendo en esa relación. En el resto del mundo, ¿cuántos fallecimientos y contagios? Contagiados bajo supervisión solicitada a los consulados y o embajadas, tenemos 49. En primer lugar, Canadá con 37, Italia con 2, y luego tenemos a Australia, Cuba, España, Irlanda, Kenia, Perú, República Checa, República Dominicana y Tailandia con un mexicano. Fallecimientos. Fuera de los que acabo de referir en la Unión Americana, tenemos un fallecimiento en Perú, ustedes lo recordarán, fue un caso muy importante en Cusco, que la viuda fue trasladada con apoyo de la Fuerza Aérea a Mérida. Y esto sería la información que tendríamos al día de hoy para compartir con ustedes. Solo diría para terminar que agradezco mucho la presencia de Héctor Valle, él dirige la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud, nos ha hecho favor de coordinar y respaldar esfuerzos del sector público y privado para tener un solo sistema de salud, que acaba de informar el señor director del Instituto Mexicano de Seguro Social, y ha sido un aliado indispensable para que tenga éxito este convenio que nos permite contar con 3.115 camas más y quizás más todavía, como ya lo explicó el señor director del Seguro Social, porque se van a ir adhiriendo otras instituciones privadas. Muchas gracias, Héctor, por tu presencia y tu apoyo. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias. Héctor, ¿no quieres exponer algo? Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Nos da mucho gusto ver cómo un proyecto que tenía alta complejidad y con la confianza realmente del presidente, del canciller, del secretario, del director del IMSS y de todos los directores aquí presentes ha venido evolucionando. Realmente creo que es una muestra clara de confianza entre el sector público y el sector privado y en un tema crucial, que es la vida de todas las mexicanas y los mexicanos. Me parece que es una reflexión muy linda para todos. Quiero decir una cosa que es importante. No tienen idea la cantidad de llamadas que hemos recibido de otros hospitales queriéndose adherir al programa. Y por eso la invitación que hizo el maestro Zoé Robledo, diciendo los hospitales se pueden adherir en esa dirección que es Hospitales por México para que realmente apoyen la materia. Y eso resalta la gran voluntad de la gente de decir quiero ayudar, quiero apoyar en una situación de crisis. Y creo que eso lo debemos destacar de manera muy positiva. Pequeños empresarios que tienen su hospital al interior del país y que dicen yo me sumo. Y eso me parece que es algo que debemos de resaltar como algo muy positivo. El compromiso inicial era de 3.115 CAM y todo parece indicar, como ya lo dice el canciller, que van a ser más. Justo eso es la voluntad de un montón de personas que realmente tienen ese espíritu de ayudar. Y muchísimas gracias. Nosotros en la Fundación Mexicana para la Salud seguiremos colaborando con todos ustedes, señor secretario, canciller, directores y señor presidente. Muchísimas gracias. Pues nos llegó tiempo, pero es importante la información. Abrimos para preguntas. A ver. Buenos días. Juan Hernández del periódico Basta, Grupo Cantón. Sobre el tema en este caso del personal médico, ¿hasta ahorita cuántos les falta para llegar a la meta? Y bueno, también de estos médicos que han llegado, ¿cuántos han rechazado? ¿Cuáles han sido las causas por las cuales pues no se les ha podido sumar este esfuerzo? Y si me permiten una segunda pregunta. Sí. Como ustedes saben, nuestro país tenía un déficit estructural de recursos humanos para la salud. Adicionalmente a este déficit estructural hay un severo problema de distribución, lo hemos señalado antes. Deberíamos de tener 3.4 médicos por cada 1.000 habitantes y hay regiones de nuestro país, como las Margaritas, Chiapas, donde tenemos desafortunadamente 0.6 médicos por cada 1.000 habitantes. Lo que nos hemos enfocado es garantizar en esta contingencia que todas las personas que padezcan COVID-19 sean atendidos por un equipo multidisciplinario que nos permita optimizar la capacidad de respuesta de los pocos especialistas que tenemos en el país, garantizando una adecuada atención para todos los pacientes, con un segundo equipo de segunda línea, médicos auxiliares a este médico especialista que están capacitados. Al día de hoy llevamos más de 32.000 profesionales de la salud capacitados y todos los días de 5 a 7 de la tarde continuamos capacitando más recursos humanos para la salud. En el caso de los médicos rechazados, ¿no existen médicos rechazados? ¿Rechazados de, perdón? O sea, de la convocatoria, que no puede cumplir con... La convocatoria, como funciona Médicos del Bienestar, es un pool de médicos y enfermeras comprometidos con la causa nacional, comprometido con el país. No rechazamos a nadie, no hay rechazados en Médicos del Bienestar. Todos son bienvenidos, todos los médicos con cédula profesional están bienvenidos a Médicos del Bienestar y distribuimos a los médicos en las diferentes necesidades que tenga el país. Sí. Sí. No rechazamos absolutamente nadie, al contrario, valoramos la experiencia y el compromiso de nuestros médicos jubilados, invitamos a nuestros médicos de entre 60 a 65 años, se les va a pagar un 30% más de lo que recibían y van a trabajar en hospitales no COVID para que no estén en riesgo. Recordemos que seguimos recibiendo pacientes con otras patologías y tenemos que garantizar también la atención de pacientes que no tengan una patología viral. Médicosdelbienestar.salud.gov.mx, por favor. Bueno, y una segunda pregunta, referente ayer a lo que pasó con la secretaria de la Función Pública, ¿cómo está su estado de salud? Y lo más importante, ayer circuló una
fotografía de la última reunión de la secretaria donde estaba el secretario de Hacienda y otros funcionarios más. ¿Se ha aplicado algún protocolo? ¿Se les ha hecho alguna revisión? No sé si el secretario de Salud o el doctor Hugo López Gatell nos pueda responder qué se ha aplicado en este asunto. Y bueno, ¿No quiere que yo responda? ¿Vale? ¿No quieres que yo te responda? Ah, sí, perdón. Bueno, No, Hugo. como dijo que bueno, y una tercera, disculpa. Bueno, y una tercera pregunta, bueno, así que bueno, disculpe, bueno, hablando también de salud, pero también ahora de salud financiera, estos préstamos que están solicitando los empresarios, corren un riesgo a la salud financiera de México, que le puedan endosar facturas, como alguien mencionaba, un nuevo Fobaproa 2. Sí me gustaría me doy su opinión. No, yo no me hablo de salud, de financiero no sé nada. Sobre nuestra muy querida secretaria de Función Pública, Ismael Sandoval Ballesteros, la doctora está en perfectas condiciones, efectivamente, como ella misma lo hizo público, tuvo COVID, un COVID leve, como ocurre en el 80% de las personas, y se aplicó el protocolo normal que se usa en todas las personas del estudio de contactos, el estudio de casos y contactos. Su familia, muy querida también, está en perfectas condiciones, ninguno fue infectado por el SARS-CoV-2, y de sus compañeras y compañeros de trabajo también. Todavía no se concluye el estudio de casos y contactos, pero de los contactos iniciales todos han resultado negativos. Y aquí aprovecho para señalar lo siguiente: cuando una figura pública, y esto me recuerda a una pregunta que nos hicieron muy al principio de la epidemia, cuando una figura pública tiene una enfermedad, se vuelve un asunto de notoriedad y se hace un enorme énfasis en cómo está y si pudo haber contagiado y cuántos contagió, y se filtra la foto y se hace todo un escándalo. Esto les digo que me recuerda a una pregunta que me hicieron al inicio de la epidemia, porque el punto es que no debemos pensar que las condiciones de salud o biológicas de una persona que ocupa un cargo público pudieran ser distintas a las de una persona que no ocupa un cargo público, o una persona que es conocida en la esfera pública de una que no es conocida en la esfera pública. Los protocolos son los mismos. Los protocolos atienden la ciencia de la salud, la ciencia de la epidemiología, y se basan en lo que comenté aquí también a propósito de un compañero de comunicación, lo comenté en la tarde. El elemento básico es detectar a la persona enferma oportunamente cuando tiene síntomas, y aquí aprovecho para recordarle a la población: si presentaran síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, asumamos que tienen COVID hasta no demostrar lo contrario. Si la persona es una persona que no tiene factores de riesgo, es decir, condiciones de salud o la edad que pudieran hacerla más susceptible a complicarse, no necesita ir a la unidad de salud y hacerse la prueba. Lo que sí, si es una persona que tiene más de 60 años, es una mujer embarazada o tiene diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardíaca o enfermedad pulmonar crónica o inmunosupresión por cualquier causa, entonces sí debe acudir a la unidad de salud de manera oportuna, de manera pronta, para que sea evaluada o evaluado para ver si no tiene algún signo temprano de complicaciones y las demás personas. Es lo que digo, el estudio de contactos. Esta foto y esta información, por cierto, en particular la información que se filtró, representan una grave violación, grave violación a la ética del servicio público, y estamos investigando quién fue quien filtró la información, porque se filtró la tabla de datos de las personas involucradas con sus nombres, y eso es una grave violación que sin duda, cuando investiguemos quién fue quien filtró, tendrá una sanción muy importante. Gracias. Bueno, nosotros le deseamos a Imerendia que se recupere, también a otros servidores públicos. Ya va recuperándose el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y así otros servidores públicos, y mandar nuestro abrazo fraterno a todos los familiares de enfermos, y como siempre lo sostenemos, nuestro pésame a familiares de los que pierden la vida, tanto en nuestro país como en el extranjero, a nuestros paisanos, migrantes, toda nuestra solidaridad, nuestra fraternidad, nuestro afecto. Acerca de la pregunta sobre los créditos, decir que ya inició todo el programa de reactivación económica y sobre todo de bienestar social. Lo que comentaba hoy Zoé, ahora que ya más de 20,000 pequeños empresarios hoy tienen ya sus 25,000 pesos en sus cuentas, pero mañana van a ser más, y pasado mañana ya se desató toda la estrategia para inyectar recursos, fondos a los pobres y a los que tienen una pequeña empresa familiar, a los que se buscan la vida como pueden. A todos les va a llegar. Para tener una idea más clara, hay alrededor de 900,000 empresarios que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social, más de 900,000. Aquí me va a ir asesorando Zoe. Y hay más de 20 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. De esos 900,000 empresarios, la mayoría son pequeños empresarios que ocupan de 1 a 10 trabajadores. Todos tienen derecho a recibir este crédito. Se está empezando con los pequeños y se está considerando primero, o se le da preferencia a los que, a pesar de ser pequeñas empresas, no despidieron a sus trabajadores y les mantuvieron sus salarios. Ellos merecen todo nuestro reconocimiento, toda nuestra admiración. Entonces, es a los primeros que se está atendiendo. Y ellos van a pagar una tasa de interés de
del 6% anual, que eso no se ve en ningún crédito. No hay un banco que dé una tasa de interés del 6% anual. Además, es un plazo de 3 años para pagar, con 3 meses de gracia. Van a empezar a abonar al cuarto mes alrededor de 800 pesos mensuales. Otra cosa distinta al sistema bancario comercial. Esa es la palabra. No hay que dejar nada en garantía. La garantía es la palabra. Porque, repito, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Otra ventaja adicional, la prontitud. Se simplifica todo. Hacen la solicitud hoy y mañana se está dispersando el recurso. Desde la tesorería a la cuenta del pequeño empresario. Y así vamos hacia adelante. ¿Cuánto es el límite? Dijimos 3 millones de créditos. En el caso de los empresarios del Seguro Social, todos los que lo soliciten. Lo único que cambia es que va aumentando la tasa de interés si se trata de empresarios ya con más ingresos, empresas grandes. Pero ahí vienen también, el lunes próximo, comienzan a entregarse los créditos a pequeñas empresas, talleres, taquerías, taxistas, papelerías, tiendas de abarrote, del sector formal y del sector informal. Ayer me informaban, ya están aprobados 300,000 de estos créditos. Y el lunes, de modo que yo calculo que para 15 días vamos a estar entregando o se habrán entregado alrededor de 300, 400,000 créditos a pequeños empresarios. Y todo mayo, junio, julio. Por eso, de 6 a 7 de la tarde-noche se va a estar informando sobre créditos personales, sobre créditos a pequeñas empresas, sobre créditos de vivienda, que repito, son 3 millones de créditos hasta ahora. Tenemos los fondos, tenemos 75,000 millones de pesos. Aquí lo interesante es la prontitud, porque lo que estamos ensayando es un modelo nuevo de cómo recuperarnos pronto ante una crisis. Se va a caer la economía, pero cómo de nuevo nos recuperamos. Y para eso, de acuerdo a nuestra visión, lo más importante es fortalecer el consumo popular. Este es bienestar a la mexicana. Sí, eso no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Tiene 3 elementos básicos. 3. Eficiencia, que es lo que estamos hablando. Miren, antes el gobierno, por eso hablaba yo del elefante reumático, que costaba trabajo y sigue costando trabajo empujar, pero como estamos dedicados a eso, pues ahí va caminando el elefante. Y además nos está ayudando la gente a empujar al elefante para que camine. Pero no solo en el gobierno, estos manejos arriba, en donde no se toman en cuenta el pueblo, imagínense, se dice, van a haber crédito para los pequeños empresarios, que yo todavía estoy esperando que se dé. De la otra manera, ¿cuándo baja? Si los bancos hasta perdieron la práctica de dar créditos a los pequeños. Ustedes saben de que se den créditos a los pequeños. No, todas las operaciones se hacen arriba. Entonces, ¿cuánto tarda para que les llegue el apoyo con el sistema neoliberal? Es como decía Keynes, ya cuando llegue el dinero, ya todos vamos a estar muertos, decía. Esto es distinto. Entonces, eficiencia, o sea, así, rapidez, ser expeditos, sin tanto trámite, sin tanto papeleo, sin garantías, a la palabra. Ya van a ver cuando se den, si es que, ojalá y suceda, ojalá yo esté equivocado, los trámites que les van a solicitar la banca comercial a los pequeños empresarios y cuánto les van a prestar en función de las garantías que otorguen. Pero bueno, esa es una diferencia importante. Segundo, honestidad. ¿Qué pasaba cuando había una crisis que eran recurrentes? Además, bueno, la verdad es que se vivió en crisis durante todo el periodo neoliberal. Pero cuando se agravaba la crisis, ¿qué sucedía? Pues se daban los famosos rescates. Y el ejemplo más claro, pues es lo del Fobaproa. ¿Cómo se llegó a la conclusión? Imagínense la inmoralidad de convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Y esto acompañado de una gran corrupción. Rescate de cartera que ya tenían los bancos de tiempo atrás. Las compró esas carteras el gobierno y les dio pagarés a los bancos a nombre de la federación. Y todo eso se convirtió en la enorme deuda pública que nos paralizó, nos impidió crecer 2 décadas, 20 años. Entonces, cuando quieren volver a lo mismo, les decimos no, y se enojan, pero ya se van a ir contentando. Porque ya se acabó la corrupción. Estaba presente en todo. Había una emergencia, se declaraba una emergencia y a comprar a precios elevadísimos, con los amigos, con proveedores que daban moches, a comprar cobijas, todavía hasta hace poco, cáteres, láminas de zinc, materiales de construcción, de todo. Hacían su agosto. Cada vez que había una inundación, cada vez que se padecía de un desastre natural. Entonces, honestidad. Y lo tercero, que es muy importante, justicia. ¿Cómo vamos nada más a representar a un gremio? Si el gobierno es de todos, ¿por qué rescate? Me acuerdo en los tiempos de auge, de esplendor del neoliberalismo, que ahora está en crisis a nivel mundial. Me acuerdo que todo lo que le daban a los de arriba, le llamaban así, rescate o fomento. Y lo poco que le daban a los de abajo, le llamaban de manera despectiva, populismo, paternalismo. Me acuerdo de una frase que usaban muchísimo, porque todo esto nos está llevando a hacer un análisis y a la reflexión profunda. Decían, para no darle nada a los de abajo, para no darle nada a los pobres. En vez de darle un pescado, enséñalo a pescar. Esa era la frase célebre. En vez de darle un pescado, enséñale a pescar. Si no hay río,
como si el Estado no tuviese una obligación, una responsabilidad social. Pero fíjense la hipocresía. Querían desaparecer al Estado, diluir al Estado, que el Estado no cumpliera con su responsabilidad social, que incumpliera su responsabilidad social. Pero cuando se trataba de rescates financieros, ahí sí, acudir al Estado. Ahí sí querían que existiera el Estado. La verdad es que tenían secuestrado al Estado. Lo cierto es que el Estado estaba al servicio de una minoría, de un grupo. Entonces, el cambio ahora consiste en que el Estado, para decirlo de manera más sencilla y más clara, el gobierno representa a todos, a ricos y a pobres, a los que viven en el campo, a los que viven en la ciudad, a los creyentes, a los no creyentes. Y hay una separación clara entre poder económico y poder político. Lo que me aconsejó el migrante de San Quintín, que me dijo, cuando triunfemos, recuerde que el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora lo que se necesita, me aconsejó, son de mis asesores, es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos. Entonces, sobre esas bases es que elaboramos ya nuestro plan para enfrentar la crisis sanitaria, para enfrentar la crisis del modelo neoliberal mundial con un plan distinto que va a proteger a la mayoría de los mexicanos, sobre todo a los más necesitados, a los más pobres, que va a atender a todos, que va a seguir impulsando el crecimiento económico, que va a seguir garantizando las libertades. ¿Saben qué hicieron para imponer el modelo neoliberal? Agarraron un país, por cierto, de muy poca población y con una dictadura. Y ahí establecieron el modelo. Y eso que llevaron a cabo en una especie de laboratorio, lo extendieron por todo el mundo y lo pusieron de ejemplo. Y empezaron a aplicar una política de ese tipo en todos los países, desde fuera, violando nuestra soberanía, faltándonos el respeto. Nos decían qué teníamos que hacer, cuál era la política económica que teníamos que aplicar. Ellos ponían la agenda. Me acuerdo que en ese entonces, cuando hablaban de las llamadas reformas estructurales, que no era más que empobrecer al pueblo y beneficiar a unos cuantos, porque ¿qué fue la reforma energética? ¿Tuvo éxito? Nada. Casi terminan por destruir a Pemex. Rockefeller decía que el petróleo era el mejor negocio del mundo y el segundo decía, mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. O sea que el petróleo siempre es negocio. ¿Cómo no va a ser negocio si no se le paga renta a la naturaleza? Se extrae. ¿Cuánto cuesta extraer un barril de petróleo? $5. Cuando mucho, 10, 12 dólares. Ahora que está en $6, pues te sale a mano. Pero estamos en una situación que nunca se había visto. Pero cuando llegó a valer $100 el barril y costaba $5, ¿cuánto era la utilidad por barril? $95. Y se vendían hasta 3 millones de barriles diarios. Bueno, ese negocio lo estuvieron a punto de quebrar. Entonces, las reformas estructurales, la reforma energética, la reforma laboral, que ahora se está padeciendo, la reforma educativa, todo eso dictado desde el extranjero. La reforma fiscal. ¿Qué fue la reforma fiscal? Aumentos de impuestos. Entonces, imponían esas políticas que nos llevaron al fracaso. ¿Cómo vamos nosotros a continuar con eso? De ninguna manera. Y la estrategia que vamos a aplicar va a ser nuestra. Durante décadas ni siquiera se elaboraba en México, de acuerdo a nuestras necesidades, el Plan Nacional de Desarrollo. Todo se hacía a partir de las recomendaciones, de las recetas de los organismos financieros internacionales. Entonces ya no es así. Entonces sí es importante en estos momentos tocar este tema. Nosotros no vamos a endeudar al país. Estamos aplicando una política de austeridad. Se está apretando el cinturón el gobierno, porque también esa es una diferencia importantísima. Cada vez que había una crisis, como les pedían desde el extranjero, que había que aumentar el precio de las gasolinas, el precio de la luz, que había que bajar los salarios. No hay que olvidar que en el tiempo del periodo neoliberal el salario mínimo perdió el 70% de su capacidad de compra, porque los aumentos al salario llegaron a darse por abajo de la inflación. Todo eso eran recomendaciones del extranjero, y no solo para México, para otros países. ¿Y qué decían? Ni modo, tenemos todos que apretarnos el cinturón. Le pedían al pueblo que se apretara el cinturón. Ahora no. Ahora es el gobierno el que se va a apretar el cinturón y sobre todo no permitir la corrupción y que haya justicia. Y vamos a salir adelante. Es todo un desafío, pero aceptamos el reto porque es la oportunidad de demostrar que el modelo neoliberal es un modelo antipopular, entreguista, ineficiente, fracasado. Un modelo que produce miseria pública, un modelo que produce violencia, que altera la paz, la tranquilidad. Eso es lo que estamos haciendo hablando. A ver, no sé. Bueno, buenos días a todos y a todas. Soy Nuri Fernández de La Caracola. Es una pregunta que tiene que ver con el neoliberalismo, pero en otro rubro, en el de la violencia, digamos. Recientemente se aprobó de manera unánime por la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución presentada por México sobre el tema de las vacunas y de que las vacunas lleguen a todos los países cuando existan y de que no se monopolicen los recursos para el personal sanitario en el combate al COVID. Y en esos mismos días, el Papa Francisco y también Naciones Unidas plantearon la necesidad de un cese al fuego global. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está discutiendo cómo formular este cese al fuego. La pregunta tiene que ver con, por una parte, ¿va a participar México en este debate en Naciones Unidas y con qué postura sobre el cese al fuego global? Y por otra parte, ¿se va a plantear aquí una iniciativa de paz, puesto que la cifra todavía de homicidios es muy alta, en el sentido de tratar de lograr un cese al fuego aquí y que
pudiera dedicarse la energía que se dedica por parte de los grupos delincuenciales en terminar unos con otros, esa misma energía y ese mismo personal capacitado, vehículos, recursos, a tratar de ayudar a la gente que necesita pues salud y combatir el COVID. Esa es una pregunta. Y la otra está dirigida al equipo de salud y hay países que han logrado minimizar mucho la epidemia. En muchos casos se trata de islas, como Islandia, como Nueva Zelanda, como Cuba, pero hay un caso en América que me parece importante, que es Venezuela. En Venezuela la epidemia es pequeña, se ha minorado mucho, a pesar de que Venezuela está muy cerca de Colombia, donde la epidemia es muy fuerte, y está muy cerca de Ecuador, donde la epidemia es avasalladora. Entonces, parece ser que en Venezuela las medidas que se están adoptando son, por ejemplo, que los enfermos con síntomas son inmediatamente hospitalizados, no se espera a una situación de gravedad más fuerte. Y por otra parte, se está también impulsando brigadas solidarias de ciudadanos y ciudadanas capacitados que visitan los domicilios para localizar enfermos. Entonces, y enfermas. Entonces, son esas dos preguntas, la iniciativa de paz y el tema de Venezuela. Gracias. Sí, nosotros, por política exterior, por la tradición diplomática de México, siempre hemos estado a favor de la paz mundial. Y en el caso de la paz en el país, pues todos los días estamos luchando por eso. La paz con justicia, la paz con bienestar. Pensamos que la paz es fruto de la justicia y eso es lo que estamos haciendo. Entiendo que tu pregunta tiene que ver con la posibilidad de un acuerdo general en el país para enfrentar de esta manera la violencia. No lo descartamos, solo que queremos avanzar más en la atención de las demandas sociales, más atención a la pobreza, más impulso a la educación, más apoyo a los jóvenes, más bienestar. Queremos avanzar más. Y también ir aislando a las bandas dedicadas a la delincuencia, quitándoles las reservas de jóvenes que van enganchando, ¿sí? Por necesidad, por pobreza. Ese es un poco lo que se está haciendo. Y hacia adelante, aquí hemos hablado de eso, que haya trabajo para todos, que nadie se vea en la necesidad de tomar el camino de la delincuencia y poder llegar a un acuerdo. Pero eso lo tenemos que construir entre todos. Hay que tomar en consideración a los familiares de las víctimas. Es un acuerdo nacional en su momento. Va a llegar ese tiempo. Ayer hablaba yo de otro tema, de cómo resolver el problema de las AFORES, que es otra asignatura, otro tema pendiente, y así también esto, porque en efecto, no solo es el COVID, ¿no? Seguimos teniendo mucha violencia en el país y tenemos que seguirnos aplicando y convocar a toda la sociedad para conseguir la paz. Yo creo que lo vamos a lograr, pero es un proceso, vamos poco a poco. Ahora es salir adelante con lo de la pandemia y recuperar la economía, que haya bienestar, pero sigue siendo un tema de preocupación la violencia en México, para nosotros. Ahora, lo del COVID pues, ocupa nuestra atención, recursos, trabajo, lo amerita, pero también lo otro está ahí, todavía no se resuelve, porque fue una herencia de muchos años de descomposición en todo sentido. Volvemos a lo mismo, la pobreza, el abandono de la gente, se le dio la espalda a los jóvenes, la corrupción, el contubernio entre autoridades y delincuencia, el estilo de vida, fomentaban mucho lo material y la chilena, como si eso fuese, ¿no? Lo más importante, como si la felicidad se obtuviese así, con bienes materiales, con dinero, y se hicieron a un lado los valores. Entonces, es todo un proceso de transformación. Sí, porque ellos piensan que de esa manera van a seguir teniendo una base de apoyo. La verdad es que ya no es lo mismo. Yo les ponía el ejemplo de lo que hacían con el huachicol, de cómo rompían un ducto, hacían zanjas, ellos, los delincuentes, llevaban pipas y le dejaban a la gente que recogiera unos litros de gasolina. Y de esta manera tenían el apoyo de la gente. Es eso parecido a lo de las despensas. Eso ya no predomina. Ahora salió esto de las despensas por el COVID, pero muy aislado, porque la gente está siendo atendida, primero. Pero no solo porque los jóvenes ya tienen trabajo, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, o existen las pensiones, no solo por eso, sino porque la gente tiene esperanza, y la esperanza es una fuerza muy poderosa, y cree en que podemos salir adelante, y nos están ayudando, y ya no es fácil decir, vénganse, aquí no les va a faltar dinero. Además, si los de arriba roban, ¿por qué nosotros no? Porque la autoridad daba el mal ejemplo. Ahora no es así, ahora hay autoridad moral, y eso da autoridad política. El caso del comportamiento de la gente con lo de la pandemia, sin utilizar la fuerza, jamás ha habido aquí la intención de que la gente esté en sus casas porque se les va a castigar si salen a la calle. No, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y así la gente está cumpliendo. Les podemos mostrar las gráficas de movilidad y cómo la gente está guardada, cuidándose. Y no hay toque de queda. Y es voluntario y la gente está actuando de manera responsable. Primer lugar en la doma de la pandemia, lo mero principal, el actor principal es el pueblo. El pueblo. Segundo lugar, para ponerlo
en claro el personal de salud, trabajadores de la salud. Tercer lugar, los médicos, científicos, servidores públicos del sector público y del sector privado. Esos tres. Pero lo fundamental, repito, el alma de esta actitud, de esta estrategia, de este plan, es el pueblo. Y es voluntario. En esto no hay partidos, fíjense. Todos atendiendo las recomendaciones. En esto hay verdadera unidad. Y lo podemos probar. Entonces, el que den despensa ahora delincuentes, pues no es igual. Y que se vaya entendiendo de que no se permite a nadie actuar fuera de la ley. Y se castiga por igual al delincuente común que al delincuente de cuello blanco, que también esa era otra cosa que existía, ¿no? Los que se dedicaban a saquear, a robar, ni siquiera perdían su respetabilidad. Y el delincuente era el que se robaba una bolsa en el mercado. Ese era el ratero. El hombre de negocio, o llamado hombre de negocio, asociado con funcionarios públicos, ese jamás era considerado ratero o corrupto. Ya esto ya es distinto. Por eso no tienen ninguna excusa, ningún pretexto los que se dedican a cometer ilícitos, porque se aplica la ley por parejo. ¿Qué se hacía antes, por ejemplo, en el caso de las bandas? Habían arreglos, se protegía a una banda para perseguir a otras. No me vayan a empezar ustedes a pedir aquí y a gritar pruebas, porque no me va a costar mucho responder, pero no tiene caso. Eso ya no hay. Pero bueno, ya terminaste. A lo médico, sí. Estamos analizando casos de éxito de distintos países y también retos que enfrentaron otros países. La conversación científica y el análisis, no solo en México, sino en el mundo, va revelando claves de lo que ha sido exitoso, lo que no, lo que se pudo haber hecho, lo que se tiene que hacer en la próxima ocasión. Hay algunos elementos. El próximo martes tenemos precisamente preparados algunas claves de lo que vamos a incorporar en México y lo que hemos incorporado ya de estas lecciones aprendidas tempranas de la epidemia. Pero menciono un adelanto. En el caso de algunos países europeos que desafortunadamente enfrentaron la epidemia al inicio, fuera de China, que fue el primer país que la tuvo, pero en Europa Occidental una de las cosas que se ha identificado es que el momento de iniciar con las medidas de mitigación comunitaria, estas medidas como nuestra Jornada Nacional de Sana Distancia, en donde millones de personas salen del espacio público, no se encuentran y eso disminuye contagios. Desafortunadamente a ellos les tomó en un momento donde ya era muy fuerte o muy intensa la transmisión. Entonces esto puede ser algunas lecciones que llevan a pensar, en el caso mexicano, nos dieron la oportunidad de poder programar tempranamente las medidas de mitigación. Recordarán ustedes que lo aplicamos cuando teníamos solamente 12 casos confirmados registrados y esta pequeñísima señal, 12 casos, la interpretamos como 12 contra 4 del día anterior. Entonces, esta triplicación, recordarán que lo dijimos por la tarde del viernes 13 de marzo, para nosotros fue suficiente para decir, aquí empiezan las medidas de mitigación comunitaria. Entonces, ese es uno de los elementos. Necesariamente, en el caso de América, específicamente la región de Latinoamérica, como vivimos la epidemia de un mes o mes y medio después de lo que había ocurrido en Europa o en Estados Unidos, nos dio tiempo de aprender estas lecciones. Es posible que en el caso venezolano también haya jugado un papel importante ese aspecto. Otro importante, pero es el que ya detallaremos el próximo martes, es justamente este tema de la oportunidad de identificar a los casos, a las personas enfermas más tempranamente, no solo con el propósito de reducir los contagios con el esquema convencionalmente instrumentado en todos los países, incluido México desde el inicio, que es la contención centrada en casos, identificar casos sospechosos, hacerles pruebas, pero independientemente de las pruebas, recomendar el aislamiento o el que se mantengan sin contacto físico con otras personas y el estudio de contactos y lo mismo. Pero además, en el curso de la enfermedad, cuanto más temprano se detecten complicaciones o posibles complicaciones, es menor el daño orgánico que ocurre. Y aprovecho aquí para volver a hacer un llamado que hacemos todas las tardes prácticamente, que es, si usted es una persona que tiene enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas o inmunosupresión de cualquier causa, si usted es una mujer embarazada o si usted es un adulto mayor de 60 años, no se espere. Cuando tenga síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, acuda a una unidad médica a ser valorada. Y uno de los elementos es la capacidad de oxigenación. Ahorita se está planteando la posibilidad de hacer monitoreos tempranos con un aparatito muy fácil de utilizar, no tan barato desafortunadamente, pero en las unidades de salud se tiene, para ver la oxigenación por un pulso oxímetro, un aparato que pone una pequeña pincita que no duele, no daña, donde hay una luz y a través de un sensor electrónico se detecta la oxigenación. Cuando se detecta una oxigenación por debajo de 85%, ya habla de una condición grave y puede ser que han pasado al menos 48 horas de una pérdida de la capacidad de oxigenación. Entonces, si nos adelantamos, tenemos mayor posibilidad también de salvar vidas y también de atender más oportunamente la epidemia. Gracias. Vamos por acá. A ver. Buenos días, presidente. Una pregunta, ¿no le acaba de gustar estos apoyos que va a dar el Consejo Mexicano de Negocios con el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué opina? Bueno, ayer opinaba acerca de esto, pero en la tarde el presidente del Consejo Mexicano aclaró que esto no pegaría al erario y no se necesitaría tampoco una aprobación de la Secretaría de Hacienda para estos créditos que ellos van a otorgar. Y si me permite una segunda pregunta para el canciller Marcelo Ebrard más adelante. Sí, no nos oponemos, nada más que no sea a costillas del erario. Sí, además eso es lo más normal, el que las empresas puedan obtener créditos.
créditos. Ellos tienen capacidad para obtener créditos. Lo que no queremos, no vamos a permitir, es que esos créditos, si no se pagan, pasen a ser deuda pública. O sea, nosotros no avalamos eso. Esto es, no podemos darle un trato preferencial a quienes tienen posibilidad económica, habiendo en México tanta pobreza. Es lo mismo del Banco de México. O sea, es un organismo autónomo, respetamos su independencia, pero estamos pendientes del manejo de las reservas, porque esas reservas no son del Banco de México, ni siquiera del gobierno, son reservas de la nación. Entonces, ese dinero lo tenemos que cuidar todos. Entonces, nada de transferencias de recursos públicos a particulares solo por influyentismo. Ya eso se terminó, pero desde luego que la iniciativa privada puede hacer sus trámites y conseguir sus créditos. Nosotros nos estamos ocupando de los pequeños empresarios con estos créditos que se están dando, y al mismo tiempo se ayuda a los medianos y a los grandes empresarios, porque al haber dinero abajo, la gente tiene para gastar, se fortalece la capacidad de consumo y venden las corporaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, entregando recursos para que la gente tenga capacidad de compra, y esto reactiva la economía. Lo otro, la verdad, de acuerdo a la experiencia, aunque sea utilizado, que es para apoyar a la pequeña empresa, aunque sea utilizado, que es para que haya crecimiento económico, aunque sea utilizado para crear empleos, lo que está demostrado es que esos rescates arriba son equivalentes a corrupción, son sinónimo de corrupción. O sea, ¿cuántos años, décadas de condonación de impuestos a las grandes corporaciones? ¿Con qué excusa? De que así se fomenta el crecimiento. ¿Y hubo crecimiento en el periodo neoliberal? No pagaban impuestos y la economía no crecía. Es como el caso de la corrupción en el gobierno. Cuando estaba a $100 el precio del barril de petróleo, a $100, fue cuando México más se endeudó. ¿Cómo explican eso? Cuando entró más dinero por el petróleo, como no se había visto en toda la historia, es cuando creció la deuda en 200%. 200% en un sexenio. Yo creo que desde 1901 que se empezó a perforar el primer pozo petrolero hasta la fecha, en ese sexenio al que estoy haciendo referencia, es cuando se obtuvo más dinero por la venta de petróleo al extranjero. Y la deuda, repito, creció, para ser exactos, de 1.7 billones a 5.2 billones. Entonces, ya, esos sofismas, pues solo los que tienen nostalgia, ¿no?, ese régimen corrupto, defienden esos modelos. Yo respeto mucho ese punto de vista, pero pues, desde luego que no lo comparto. Pues no lo comparto, no ahora, no lo comparto desde hace 30 años. He escrito sobre eso, he documentado los fraudes, hice un libro sobre FOBAPROA, un libro. Imagínense, hago un libro de FOBAPROA, creo que hace 20 años, y llego a la presidencia y aplico lo mismo. Es un acto de traición al pueblo y a mí mismo. ¿Habría entonces riesgo de corrupción en estas Claro, claro que sí. que tiene el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo? Sí, si no se cuida. Y lo mismo el dinero que va a disponer el Banco de México. O sea, estar muy pendientes, no ponernos, pero cuidar, porque no saben. O sea, si les estoy haciendo este planteamiento y se generó este debate, es porque me lo fueron a plantear. Eso, apoyar a, como siempre, los de arriba. En una ocasión, cuando la crisis. Sí. Y dije no, así de sencillo. Y fui claro. Y les expliqué por qué no. Les voy a contar algo para que tengan elementos. En una reunión les dije, vamos a hacer un gran esfuerzo, vamos a ahorrar más y vamos a liberar 25,000 millones para dar 1 millón de créditos a los pequeñitos. 1 millón de créditos, 25,000 millones. Y me dice un representante de los hombres de negocio, es que eso puede ser garantía, los 25,000 millones, y se puede convertir, ¿sí?, no en 1 millón, sino en 8 millones de crédito. Si los 25,000 millones se aportan como garantía. Ah, pues sí, así sí, hasta hice mis cuentas. Yo no importa que no sean 8 veces, 5 veces. Quiere decir que con los 25,000 millones que ponemos de garantía, pues se van a entregar, en vez de 1 millón de créditos, 5 millones. Esto fue antes de que yo informara. Acuérdense que informé el domingo que voy a dar a conocer el plan. Entonces me dicen, le respondemos, era como un jueves, un viernes, y el informe fue el domingo. Yo, adelante, consulten y tráiganme la propuesta. Y lo digo el domingo. Imagínense, anunciar 5 millones de créditos para las pequeñas empresas. Me avisan el sábado que solo podían dar, si entregaban los 25,000, 1.140.000 créditos. O sea que no daban nada. La garantía, o sea, el riesgo, lo cubrían todo. Entonces, lo que les planteé, pues así, mejor lo damos directo nosotros a la tasa del 6. De todas maneras, yo les planteaba tasa del 6, pero que ayudaran. No, el propósito era otro. Era el que, lo siguen diciendo, que nos endeudáramos. ¿Ustedes creen que yo a la primera voy a solicitar crédito sin hacerle la lucha, ahorrando para no caer en deuda? Eso era una cosa. Y la otra era una prórroga para pagar los impuestos después de 3 meses o de 4 meses o de 6 meses cuando pasara la crisis. Imagínense si decretamos una prórroga para que se paguen los impuestos después, nos quedamos sin recaudación. ¿Y cómo vamos a proteger a los pobres? ¿De dónde va a salir para darle el apoyo a los adultos mayores, a las niñas, a los niños con discapacidad? Ellos no creen en eso. Ahora que se aprobó el artículo 4 de la Constitución para que se eleve a rango constitucional el apoyo a la pensión y las becas para los estudiantes de familias pobres y el derecho a la salud, los del Partido Conservador votaron en contra. Entonces,
yo tengo que proteger, blindar a los más necesitados. Imagínense que yo autorizo prórrogas para el pago de impuestos. Si no están acostumbrados los de arriba a pagar impuestos, ¿qué estoy fomentando? La cultura del no pago. Si me cuesta trabajo, por eso les mandé una carta. Ayúdenme. No es su función, ya lo sé. Pero sensibilicen, convenzan a los que deben y no pagan y tienen. Si nos ayudan con esa labor, pues tenemos, de ahí salió lo de los 25,000 millones adicionales para los empresarios del Seguro Social, porque 15 que deben 50,000 millones, 15, algunos pagaron o se comprometieron a pagar, ahí sacamos 15,000 millones. Todavía como 6, 7 grandes empresas nacionales y extranjeras. Pues si dieron 15 y debían 50, deben 35,000 millones. O sea, nos da para otro millón de créditos, pues. No, y algunos piensan que es como antes y que no va a pasar nada. Ya de instrucciones que se presenten querellas y denuncias. Porque no soy encubridor. No puede ser que si hay una deuda de 8 hasta de 10,000 millones de una gran corporación que tiene para pagar, se encubra. Me convertiría yo en cómplice. ¿Cómo le voy a pedir a la gente de que quédate en tu casa? Tú que vives de lo que vendes en la calle, quédate en tu casa. ¿Sí? Aguanta. ¿Sí? Ya vamos a buscar la forma de ayudarte. Y nos hace caso. Y estos que tienen, no se les molesta con nada, gozan de impunidad, eso ya se terminó. Entonces, y no es nada personal, es que tenemos que poner orden en el caos, esa es la política. Y también no generalizar. La mayoría de los empresarios, bueno, lo vemos con los que a pesar de la crisis no despiden a sus trabajadores, les mantienen su sueldo. No todo el que tiene es malvado. Yo les diría que ni siquiera estos que deben. Lo que pasa que se malacostumbraron, porque hay corporaciones extranjeras que deben y no hacen lo mismo en sus países. No hacen lo mismo, ¿no? En sus países. Están pensando que México es tierra de conquista porque se los permitieron. Eso ya se terminó. Y no es cerrarle la puerta a la inversión extranjera, no, al contrario. Eso ayuda a todos, que haya piso parejo, que no haya corrupción, que haya un auténtico Estado de Derecho, no de cohecho. En eso estamos y bueno, vámonos a desayunar. Ahí va a ir, yo no puedo decirlo, pero vamos a seguir hablando. Y este tema me importa mucho, porque no hace falta endeudar al país. Si pagan, imagínense cuánto podríamos tener si no hay evasión fiscal, si no hay defraudación fiscal. Por lo pronto una se acaba de interponer hace unos días. Esa querella es que son dos cosas. Es un juicio, esa empresa, grande, son como 10,000 millones. Pero de esos 10,000 millones, hay 1.500 millones que claramente, como dicen los abogados, se pueden tipificar como fraude fiscal. Por eso es la vía penal. Ya está todo, o sea, ya se están formando los expedientes y las denuncias. La querella sí, esta sí. Sí, bueno, nos vemos.